Hola a todas y todos, estoy en aislamiento, pero acabo de recibir una llamada del Ministerio de Salud en el que me invitan a hacer una entrevista con el señor ministro. Para mí esto es muy importante, no alcanzan a imaginar la emoción que tengo que me hayan tenido en cuenta a mí como influenciadora para tener esta entrevista tan importante. Claro que me da nervios porque voy a salir ahorita en pleno aislamiento, me iré con todas las protecciones, les voy a contar todo. Santiago se vino corriendo de la oficina para ayudarme. Para ayudarme a cuidar a los niños mientras que yo voy a hacer esta entrevista. Aquí ya voy en camino, no llevo tapabocas, no llevo guantes porque no tengo síntomas gripales, pero bueno, cuando llegue allá obviamente lavado full de manos, esa es la precaución, cero saludos, cero abrazos. Ya estoy aquí en el ministerio. Tienen restringida por obvias razones la entrada de personal, que no sea funcionarios o que no estén autorizados por los directores de área. Ministro, muchas gracias por este espacio. ¿Cómo se saluda aquí en el ministerio? ¿Cuál de todos estamos usando? Hoy este, mañana puede ser cualquier otro porque estamos ingeniosos los colombianos. Me encanta el del pie, ¿cómo es el del pie? Eso. Bueno, ministro, gracias por este espacio. Tengo cientos de preguntas de mamás que estamos a la expectativa de todo lo que está pasando en nuestro país y cómo podemos aportar a nuestra sociedad. Con todo gusto te ayudaré a resolver las dudas. Yo no traigo tapabocas, ministro, ni guantes, ni nada de eso como anda la gente por la calle. Estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? ¿Tienes moquitos? Nada, me siento perfecta. No necesitas ningún tapabocas. Perfecto. Ni yo tampoco tengo por qué usar. Hablemos, ministro, de la pandemia. Cuando una mamá con sus chiquitos en la casa escucha esta palabra, uno inmediatamente piensa en cosas terroríficas. Una pandemia es cualquier enfermedad, usualmente contagiosa, que arranca en un foco en cualquier país, en cualquier lugar, se expande por diferentes partes del mundo y cubre prácticamente el mundo. Por eso se llama PAN, que quiere decir todo, y demia, que es la enfermedad. Yo creo que ya hay muchas personas que han entendido que el coronavirus no es una simple gripa, pero me encantaría hacer hincapié en esta razón. No es tiene toda la sintomatología de una gripa. En el 80% de las personas va a pasar por una simple gripa, pero hay un 20% que va a tener una enfermedad más severa. Ese 20%, el 15% se sentirá como una gripa muy dura. Probablemente haya que ir al médico, probablemente haya que tener algunas medidas respiratorias, de una fiebre muy alta. Y en un 5% vamos a tener problemas. Son personas que van a tener afección en sus pulmones. El coronavirus tiene una particularidad, es que no afecta solamente los bronquios, sino afecta el pulmón. Y al afectar el pulmón puede generar lo que se llama neumonía. La gente llama pulmonía, se llama neumonía. Y esa es una enfermedad severa que afecta especialmente a la población mayor de 70 años especialmente, y a las personas que tienen una enfermedad adicional, diabetes, hipertensión, por todo lo que signifique daño al sistema inmunológico. Es decir, la gente no se muere por el coronavirus, podríamos decir que se muere con coronavirus. Se muere con coronavirus, pero se muere usualmente con una afección a neumonía severa, y especialmente en la población más viejita, que es lo que es más importante acá. Por eso tanto hemos repetido que debemos cuidar a esa población mayor. ¿Qué pasa con el caso de los niños puntualmente? Los niños sufren una enfermedad mucho más suave. Realmente muchos incluso ni se van a dar cuenta que tienen la enfermedad. También eventualmente puede tener una mortalidad que es muy baja, pero el niño tiene la particularidad que son los individuos más sociales en nuestra sociedad. El niño se toca, camina, se besan, comparten todo, no se bañan mucho las manos en la realidad, y entonces son una fuente importante de contagio de las enfermedades virales. Aun cuando no sufren la enfermedad de una manera muy severa, sí es un fuerte transmisor de la condición. Y los niños, ministro, que tienen alguna enfermedad adicional ya respiratoria, ¿qué cuidados deberían tener o qué tan vulnerables son al coronavirus? El niño que tenga una enfermedad respiratoria debe cuidarse siempre. Lo que estamos recomendando en estos días es que se quede en su casa y que la mamá los vigile mucho. Es normal que en una gripa haya fiebre, haya flujo nasal, haya dolor de cabeza, haya otros síntomas. Pero hay dos síntomas que son particularmente importantes. Cuando el niño tiene dificultad para respirar, tiene lo que se llama aleteo nasal, es que la naricita les hace así, y al mirarle las costillas, entre las costillas, como que la piel se introduce hacia el lado del pulmón. Son signos de dificultad respiratoria, hay que coger ahí y llevarlos al médico inmediatamente. Aparte del aislamiento en el que estamos ahorita, ¿qué panorama se acerca para nuestro país? ¿Cómo estamos en Colombia en términos de coronavirus? Pues hasta ahora estamos con un número de casos nuevos, llegando casos casi todos importados, porque como esto se originó en China, pasó por Europa, llega a Colombia,
pero lo que estamos es evidenciando que la mayoría de las personas que tienen el coronavirus son personas que vienen de Europa o quienes estuvieron en contacto cercanos con ellos. Pero esto va a empezar a circular dentro de la comunidad. Ya va a dejar de haber lo que se llama nexo epidemiológico, o sea que se puede identificar quién contagió a quién y ya la enfermedad, digamos, se va a generalizar. Como te dije, 80% ni siquiera la va a sentir, no se va a dar cuenta. Hay pánico, es la realidad, cuando uno piensa en lo que nos espera y las situaciones, por ejemplo, de los hospitales. ¿Qué podemos contarle a las mamás de eso? Estamos preparándonos para eso, porque las epidemias llegan, suben, el número de casos sube primero de una manera lenta y de pronto se disparan y vuelven y bajan. En ese disparo se presentan una gran cantidad de casos en un periodo de tiempo muy corto. De los hospitales no tienen siempre la capacidad para atender tantos casos que les llega de un momento a otro. En los hospitales, para la atención de pacientes con neumonía se requiere unos aparatos especiales que se llaman ventiladores. No hay una disponibilidad muy alta, siempre va a haber, y eso ha sucedido en todos los países del mundo. Donde ha llegado el coronavirus, el sistema hospitalario ha tenido muchas dificultades, de manera que ese es un tema de los más críticos en esta enfermedad. Y me parece importante tocarlo, ministro, porque sabemos que hay mucha gente que aún no se ha tomado el tema en serio y creen que como no les va a pasar mayor cosa por ser sanos, tal vez, por no ser mayores de 60 años, se toman esto como un juego, pero precisamente creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié en que no queremos que haya muchos enfermos para que nuestro sistema de salud no se vaya a ver colapsado. Sí, y el tema es que si no soy cuidadoso, voy a contagiar a otras personas. Puede que yo no tenga la enfermedad, pero si no guardamos lo que se llama, por ejemplo, distancia social, nos vamos a sitios de haya congestión, nos metemos en bares, en discotecas o en sitios así, con mucha mayor facilidad nos contagiamos. Luego nos vamos a la casa y ahí está el abuelito, y el abuelito es el que va a sufrir la enfermedad y podemos tener riesgo que se nos muera. Recientemente hemos hablado o hemos escuchado en las noticias términos como aislamiento o cuarentena. ¿Hay alguna diferencia en esto? Son palabras nuevas, ¿no? Realmente significan lo mismo. La palabra cuarentena se usó por allá en la Edad Media, que cuando llegó la peste se cerraban las ciudades durante 40 días, por eso se llama cuarentena. Nosotros preferimos usar el término aislamiento preventivo porque cada enfermedad tiene su periodo de tiempo de acuerdo a los días durante los cuales se puede transmitir. Entonces decimos, esta se sabe que son 14 días, es un aislamiento de 14 días para evitar que la persona transmita la enfermedad. Personas mayores de 70 años, ellos deben estar en aislamiento en su casa. Las personas que tengan la enfermedad, hayan sido diagnosticadas, deben permanecer, cumplir sus 14 días. Los niños están en periodo de aislamiento, pero por suspensión de clases no deben estar necesariamente dentro de la casa, pero sí hay que tener en cuenta que el Ministerio de Educación se les planteó les dijo que tienen que estar estudiando, y los jóvenes también. Si las clases deben continuar, entonces ellos deben estar estudiando. Y la población en edad laboral, hombres y mujeres, debe estar trabajando, debe estar laborando. Allí las recomendaciones, hombre, para mejorar las condiciones y reducir el riesgo, trabajo en casa, por ejemplo, si es factible, es lo mejor que uno puede hacer. Para muchas mamás es complejísimo, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer ahora, mirar cómo lo logramos haciendo magia en la casa con nuestros quehaceres, pero es un esfuerzo para nuestro futuro, para nuestro bien. Las mamás sí tienen un tema muy crítico. La mamá es cuidadora del niño, muchas veces cuidadora del adulto, trabaja, es una persona, siempre tiene muchas actividades, entonces es un rol muy complejo para esto. Ministro, hablamos un poquito del protocolo que se sigue cuando alguien tiene sospecha de un contagio. Si yo salí hoy y creo que estuve expuesta por alguna razón, ¿qué debería hacer? ¿Cuándo debo llamar? ¿Cuándo me hacen la prueba? ¿Cuándo estoy expuesto? Cuando estoy cerca, cuando he estado muy cerca, a una distancia de menos de 2 metros y durante más de 15 minutos convivo con una persona que fue diagnosticada de coronavirus. En ese caso, si llego a tener algún síntoma, debo ir inmediatamente y asistir a que me tomen mi prueba. O si efectivamente, aun cuando no esté sintomático, el hecho de estar muy cerca me amerita que se haga la prueba. Si yo no he estado cerca de una persona que ha tenido coronavirus o que ha sido diagnosticada, yo no debo buscar prueba, debo simplemente entender que si tengo una enfermedad respiratoria, rinorrea o enrojecimiento de ojos, dolor de garganta, cualquier síntoma de estos, debo tener una gripa normal en este momento y debo mantenerme en mi casa. En lo posible no buscar al médico, porque ir al médico significa estar incluso más cerca del contagio, si estoy en buenas condiciones, de manera que esa es como la conducta recomendable en este momento.
¿Y cuándo debería yo ya decir necesito que me hagan una prueba de coronavirus? Y hago hincapié en esto porque sé que hay pruebas limitadas y esto no se hace a salve mansalva, como dicen por ahí. Sí, ya cuando o tengo el contacto o tengo una infección respiratoria grave, ya cuando tengo dificultad para respirar, ahí sí se amerita ir al médico, seguramente me hospitalizarán y ahí llevarán la prueba. En este momento estamos hablando de aislamiento, pero ¿qué medidas se tienen pensadas? ¿Podríamos hablar de eso? A las mamás nos encanta planificarnos hacia el futuro, no ver qué podría pasar, qué panorama nos podría esperar. El panorama ya, básicamente las principales medidas ya han sido tomadas, es el manejo de las personas que venían de fuera y tuvieron enfermedad, es lo que tiene que ver con la suspensión de clases en escuelas y colegios, el aislamiento de personas mayores y lo que eventualmente nos quedaría ser una medida, digamos, de mayor aislamiento, en el cual cerremos en algunos grupos poblacionales por medida de prevención. Una vez la epidemia esté extendida en la ciudad, tengan muchas personas con la enfermedad, lo recomendable, por ejemplo, sería que todas las personas que están en la casa alrededor del enfermo queden en cuarentenados o en aislamiento, pero eso todavía no está funcionando. Lo que sí es importante es que esas medidas en ninguna manera implican que vamos a dejar de comer, vamos a dejar de trabajar por ahora y por tanto los supermercados, por ejemplo, que en estos días están abarrotados, no hay ninguna medida que nos va a llevar a cerrar supermercados en este momento. Incluso en los países donde están haciendo cuarentena como Italia y España, pues es un imposible cerrar el supermercado. Se ponen unas horas restringidas, pero todavía no hemos llegado allá, de manera que yo invitaría a todas las mamás a que estén tranquilas y por ahora compremos lo que tenemos para la semana, no comprando más allá de eso porque generamos un desabastecimiento muy importante. ¿Qué esperar de la expansión del virus en este momento? Quisiera que habláramos de esto porque hay situaciones que son de esperarse. Si hay una persona contagiada, ya uno espera que haya otros casos. Y mucha gente en redes sociales se deja llenar de pánico porque dice, ayer eran 50, hoy son 70. Después, ese número exponencial a veces preocupa. ¿Podría esperar o no? Es de esperar. Sí. Mira, nosotros tenemos en este momento 21 virus respiratorios, que es lo que llamamos el pico epidemiológico que se da por estos meses, donde los niños y los adultos se enferman más de influenza, de gripas, de enfermedades. Esas enfermedades prácticamente todas llegaron de la misma manera. Un día llegó un virus nuevo, generó una epidemia y después el virus termina circulando permanentemente dentro del país o dentro del mundo, en el mundo entero. Entonces, lo que vamos a esperar es que este virus va a llegar, va a transmitirse, probablemente 60 o 70% de la población va a terminar sufriendo en algún momento en el futuro y eso evidentemente generará algún impacto. Lo crítico acá es que cuando esa epidemia sube y baja y llega de una manera que a todos nos asusta porque evidentemente es una situación muy compleja. Hablemos de las implicaciones que tiene esto para recién nacidos y sobre todo mujeres en embarazo. Recién nacidos y mujeres en embarazo no tienen realmente ninguna diferencia frente a un niño de 2, 3 años o una mujer sin embarazo. Simplemente igual, si la sintomatología de dificultad respiratoria se presenta, es hora de que hay que ir al médico. Ahora sí volvamos al tema del pánico. ¿Qué hacemos para manejar esto en casa? Somos muchas las mamás que estamos ahorita tratando de lidiar con todo esto, incluso con la angustia económica e implicaciones que vamos a tener. ¿Qué hacemos en casa para que el pánico, las fake news que hay rondando por redes sociales no se apoderen de nuestra cabeza? Yo diría, María Clara, que primero es no dejarse influenciar. Segundo, atender a los canales adecuados y los canales que nos van a proveer información adecuada. Ministerio de Salud, Secretarías de Salud, entidades que realmente tienen la capacidad de transmitir información veraz. Mira, en las redes sociales hay cantidad de noticias falsas. Realmente es increíble cómo la gente se inventa cosas, ¿no? Y terminan haciendo muchísimo daño. Entonces, primero es no pararle bolas a todo ese tipo de información falsa. Segundo, no creer en los rumores. Escucho un rumor que está sucediendo en tal parte, en tal barrio, que una persona, lo verifico, pues debo verificarlo, pero no quedarme con el rumor dentro de mí. Y tercero, yo creo que el temor es válido, el temor es importante. Nosotros con temor y ante esta eventualidad tenemos que tener temor, pero no dejarnos paniquear, como se dice, no dejarnos que el temor nos paralice, y mucho más en las mamás. Las decisiones más importantes en la vida y la cotidianidad de una familia las toman las mamás. Son las que tienen que mantener al final la ecuanimidad que permite a una familia tomar las decisiones correctas. Así que de manera que invitarlos a tomar el tema con seriedad, pero no dejarnos llevar de la falsa información. ¿Qué sabemos hoy de la vacuna?
La vacuna se está desarrollando, hay muchos países, muchos laboratorios farmacéuticos que están trabajando en la vacuna. La vamos a tener, pero el problema es que según lo que se conoce, antes de 16, 18 meses no la vamos a tener. Porque una vacuna tiene que pasar por diferentes pruebas que son mandatorias para que la vacuna tenga seguridad. Desafortunadamente no vamos a poder apostarle la vacuna por ahora. Por último, ministro, ¿qué mensaje podría enviar a todas las mamás que nos están viendo en este momento, que sienten que tienen toda esa responsabilidad en casa, un mensaje alentador, que nos llene de fuerza para enfrentar este momento que, si bien no debe estar lleno de pánico, sí de mucha responsabilidad? Yo creo que es un mensaje a la serenidad. Como te decía, las mamás son la plataforma de una familia. Y la mamá es siempre a quien recurre el niño, a quien recurre el papá, a quien recurre todo el mundo. Entonces la invitación que yo les hago es tomen las cosas con tranquilidad, entender que esto nos va a durar un tiempo, probablemente 6, 8, 10 meses, que el país va a estar en una situación muy compleja, tomar las medidas preventivas, precautelativas, pero no actuar anticipadamente con decisiones que puedan ser inapropiadas para nuestras familias. Siempre estaremos a través de los medios de comunicación dando la información que crean un poquito de lo que decimos desde el gobierno. Nosotros tenemos sido muy transparentes y tendremos la oportunidad de informarles y de decirles cómo está la situación y evidentemente de darles los mejores consejos. Pues, ministro, muchas gracias por este espacio. Y bueno, ya de regreso a mi casa, completamente feliz con el resultado de esta entrevista, que espero les haya sido muy útil. Llegué lavado de manos y yo decidí cambiarme mi ropa para estar aquí cómoda, limpia, tranquila y de vuelta a las labores del hogar. Gracias por acompañarme.